Aguilar Conde esta semana. Volvemos a las tierras de Soria. Esta vez lo vamos a hacer siguiendo la fuerza de los versos inspirados por un sincero romanticismo. Vamos en busca de la huella que dejó el célebre poeta Gustavo Adolfo Bécquer en la provincia de Soria. Las calles de la capital y las orillas del río Duero fueron una de sus fuentes de inspiración, en el Rayo de Luna o en el Monte de las Ánimas. Son dos de sus leyendas que nos trasladan al otro lado del Duero, en el entorno de San Polo y San Juan de Duero. Gustavo Adolfo Bécquer, durante unos años de su vida, vivió y convivió con los habitantes de Noviercas. Hoy se conserva el exterior de la casa donde habitó con su mujer, Casta Esteban. En esta localidad, un pequeño museo explica a los visitantes la obra y vida del poeta. Muy cerca de allí, en Torrubia, la Asociación Cultural Barderas del Moncayo lleva muchos años defendiendo la figura de la mujer de Bécquer, de Casta, y muestran al visitante la casa donde nació, así como algunos datos de la que fuera el amor del gran poeta romántico español. Pero la huella de Bécquer se prolonga en la geografía soriana, aragonesa y navarra. Una sola lectura de la Corza Blanca, de la Promesa, de la Cueva de la Mora o de los Ojos Verdes nos traslada de inmediato a unas poblaciones y comarcas que hoy reivindican su seña de identidad bequeriana. Conoceremos la batalla que libran todas estas poblaciones implicadas en una ruta que denominan por los pueblos de Bécquer. Comenzamos el programa y lo hacemos en la ciudad, aquella a la que vino un día Curro, el tío de Gustavo Adolfo Bécquer. Allí comenzó su impronta soriana. Hemos quedado con el escritor y periodista Ángel Almazán, con el que rimaremos los primeros versos de este programa. Y con algunos de ellos comenzamos. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta. Enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Ángel, es curioso, la Alameda de Cervantes y la dehesa. Los dos nombres. Pero no habla de los poetas que aparecen en muchas de las estatuas. Pero en el sitio en el que estamos es una zona del parque en el que cada calleja está dedicada a un poeta. Esta, por ejemplo, está dedicada a Antonio Machado y cerca tenemos una a Bécquer. Y hablando de Bécquer, 150 aniversario de su muerte. Soria va a abrir las páginas de la poesía y de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Evidentemente. Además, hay que considerar que aunque se dice que Machado es el que sitúa en la poética Soria, en el mapa, realmente no fue Machado. El primero que lo inició fue Gustavo Adolfo Bécquer con sus leyendas y su mundo y sus vivencias también en la ciudad, porque pasó unas temporadas en Soria. ¿Cómo parece que le liga a la ciudad de Soria al poeta romántico? Tenía un tío Curro, que le llama él, el Francisco. No sabemos cuándo vino exactamente, a qué se dedicaba, estamos investigándolo. Sabemos que tenía un hijo y debió venir a Soria, tanto él como su hermano Valeriano, antes de casarse con Casta Esteban, con la soriana Casta Esteban. Se casaron en 1861, pero los indicios van a que Bécquer vine aquí a Soria, a casa del tío Curro, a conocer Soria unos años antes, hacia 1858, 59, por ahí. Es curioso la relación con Machado, porque Machado conoce la obra de Bécquer y Bécquer no conocía la de Machado. Claro, imposible, porque muere Bécquer en 1870 y unos 40 años después es cuando viene aquí Antonio Machado, ¿no? Para Antonio Machado, y lo cuenta en Mairena, sí, lo cuenta en Los Complementarios, en algunos otros sitios, para él Bécquer era un maestro, era su prototipo de una poesía sencilla, directa, salida del alma y sin esos barroquismos que tenían otros poetas. La ciudad de Soria le dedica espacios, lugares físicos a la memoria, en concreto del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, muy cerquita de aquí tenemos el Rincón de Bécquer, al lado de las antiguas ruinas del convento franciscano. A él que le gustaban tanto las ruinas y que se inspiraba en las ruinas, pues bueno, es un paraje
yo creo que tiene un halo romántico y ese lugar está dedicado a él con una fuente en el que hay unas poesías dedicadas de una rima muy considerable. Y luego, a lo largo de todo el río Duero, pues hay diversas esculturas. Y en la Casa de los Poetas, en la calle céntrica de Soria, cerca de donde él estuvo residiendo, el casino, que llamamos el casino, pues en la parte de arriba está la Casa de los Poetas, dedicada a Bécquer, a Gerardo Diego y a Machado. No es muy habitual que una ciudad atesore tal cantidad de poetas y de personajes que formaron parte de la literatura española. Y además piensa que son de Sevilla. Hay un poema de Gerardo Diego que viene a decir que, bueno, vosotros, Bécquer y Machado, que subisteis desde Sevilla hasta Soria, ahora bajo yo, desde el Cantábrico, a Soria, a soñar. Yo creo que ese es el punto, ¿no? El punto que hay que tener en cuenta. Que aquí las almas sensibles de la literatura encuentran en la geografía, en los paisajes, en los monumentos, en el aire, en la luz, en el color. Encuentran algo que les inspira, que les moviliza en el alma. La losa o el peso de Machado en el ámbito cultural de Soria y en la vida cotidiana de Soria es evidente. ¿La de Bécquer lo es también? Lo va siendo. Desde hace unos años el Festival de las Ánimas, que se hace en el día de la noche de Todos los Santos, pues está dedicada a Bécquer. Bécquer está presente en la ciudad en diversos sitios, se lee a Bécquer en los institutos, en las escuelas, y este año es el gran año porque es el 150 aniversario de su muerte y entonces se está poniendo en valor a Bécquer no solamente en la ciudad sino también en la provincia. Una provincia que está salpicada de lugares beckerianos. Sí, porque como además de tener aquí el tío Curro en la ciudad de Soria, al casarse con una soriana de la zona del Campo de Gómara, de la zona del Moncayo, pues evidentemente él se inspiró en todos esos lugares, escribió sus leyendas. Tenemos la casa donde nació Casta Esteban, el lugar donde vivieron Casta y Bécquer en Noviercas, los lugares que él paseaba, los sitios que le inspiraron para hacer esta leyenda o la otra. Se respira a Bécquer. Vamos a tener un año de un 150 aniversario con muchos titulares. Esta va a ser una llamada de atención que fije la atención en Soria. Sí, porque al ser un año que se conmemora este 150 aniversario de la muerte de los hermanos Bécquer, pero fundamentalmente el más conocido es Gustavo Adolfo, el pintor lo es menos, desde Sevilla hasta Fitero en Navarra, y si me apuras, podrían hacerlo también en Bilbao, porque también tiene cosas escritas de Bilbao y de Santander, Gustavo Adolfo, constantemente está surgiendo en los medios de comunicación y va a haber un reciclamiento y un flujo de comunicación desde Sevilla hasta aquí, hasta Fitero. Por estas calles y por estas plazas merodeaba Manrique buscando el rayo de luna, ¿no? Por el casco viejo de la ciudad, al no encontrar a su amada, la Dama Blanca, por el Duero, sube a la ciudad por las calles estrechas y ennegrecidas, porque subía por la noche, claro, el romanticismo, le gusta mucho la noche, las ruinas, buscando dónde estaba esa casa donde pudiera vivir esa dama sin encontrarla nunca. Será el escenario en el que el poeta romántico sitúa a Manrique, protagonista del Rayo de Luna, pero el resto de la huella de Bécquer está fuera de la ciudad. Sí, evidentemente. Hay que salir de la ciudad, hay que bajar y hay que cruzar el puente y estar en el río Duero. Bajamos ahora a la orilla del río, ese escenario del Duero que tanto marcó la obra beckeriana. Nada más cruzar el puente, se respira un aire romántico en el entorno del Monte de las Ánimas y ante los espectaculares arcos del claustro de San Juan de Duero. Ángel, este lugar y estos arcos, ¿los vio Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Conoció este sitio? ¿Le inspiró para algo? Muchísimo. Mira, hay dos aspectos al respecto. Uno, él cuando llega aquí, esto no estaba como ahora, claro. Había una huerta, había arbolado,
estaba todo hecho un desastre. Y el hombre, con esa sensibilidad tan grande que tenía hacia el románico y el gótico, en Madrid, a sus contertulios del Café Suizo, les pedía dinero para intentar, una colecta para intentar que esto fuera un museo, convertirlo en un museo, que tuviera piezas arqueológicas celtibéricas de Uxama, de Numancia, de Tiermes, y mira, hoy es una filial del Museo Numantino, tiene una faceta, por tanto, arqueológica. Y luego, por el otro lado, está el elemento literario. Lo inserta tanto en el Monte de las Ánimas, que lo tenemos al lado, y también lo inserta en el Rayo de Luna. El Rayo de Luna menos, pero también está incluido este lugar tan maravilloso que son los arcos de San Juan de Duero. Cuando atravesamos el Duero, el visitante que sigue la huella del poeta romántico, ¿qué es lo que se encuentra? Que le diga, te estamos recordando sus leyendas, está recordando... Pues nada más cruzar el puente, que tanto cita Bécquer en sus dos leyendas, está el centro de turismo, ahí les informan. Al lado hay una escultura que es sobre el rayo de luna, de dos medialunas, que el escultor ha querido simbolizar que al final Manrique consigue a su amada. Ya no es un rayo de luna, sino que el escultor ha querido que realmente se fundieran y existiera una amada que para él. Que en realidad el rayo de luna no aparece. No, porque al final el pobre descubre que esos velos y esa capa blanca y tal, y esa mujer blanca, esa dama blanca, que viene de la cultura de los celtas, de la mitología celta, al final era un rayo de luna. Y luego un poquito más cerca ya del monasterio de San Juan de Duero hay una escultura metálica que es un esqueleto gigante que representa a uno de los templarios que en la noche de difuntos, en el Monte de las Ánimas, se levantan con sus capas y sus espadas y bueno, no dejan bicho viviente que haya en el Monte de las Ánimas. El Monte de las Ánimas que lo tenemos aquí detrás. Ahí detrás está, justamente. Y por cierto, los sorianos sí que reconstruís el Monte de las Ánimas, sobre todo en un par de noches al año. Sí, sí. En el Festival de las Ánimas, que cada año tiene más afluencia, la verdad es que son miles y miles de visitantes, y yo desde luego a todos los que nos están viendo les recomiendo que vengan porque es alucinante. Le llamamos el Monte de las Ánimas. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo. ¡Adiós, Beatriz! ¡Adiós! Pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. ¿En qué fechas? La noche de Todos los Santos. La noche de difuntos. Bueno, hay discrepancia, porque para unos dicen que la noche de difuntos es justamente al día siguiente, la noche del 1 al 2, porque el 2 es de todos los difuntos, de todas las ánimas, mientras que el día 1 es de Todos los Santos, que son las ánimas benditas que ya están en el cielo. Los otros todavía no. Los difuntos, todas las ánimas normales, no. Si impresiona este lugar y sobrecoge, tampoco es menos la sensación que recibimos en San Polo, donde todavía atravesamos. ¿El viejo monasterio templario o no? Desde 1580-1590 hay ya documentación escrita que recoge la tradición de que aquello había sido de la Orden de los Templarios. Es posible porque cuando se funda Soria en 1119 por Alfonso I el Batallador, él, que en el testamento deja el reino a las tres órdenes, a los templarios, al Santo Sepulcro y a los hospitalarios de San Juan, que son los que están en los arcos de San Juan de Duero, pues se demuestra su carencia hacia los templarios. Pero es que además los primeros tenentes de la nueva Puebla de Soria por el Batallador son cofrades templarios. Entonces es lógico pensar que pudiera haber habido un establecimiento, un solar dedicado a los templarios que luego se convirtió en San Polo. Bécquer siempre habla de templarios, nunca habla de San Polo. Efectivamente, él no habla del monasterio de San Polo, sí que habla de la ermita de San Saturio, sí que habla del monasterio de San Juan de la Peña, que es San Juan de Duero. San Juan de Duero también lo cita, pero no cita nunca San Polo, dice los templarios, porque todo el mundo en Soria sabía que eran los templarios, San Polo. Es curioso que los dos poetas tienen vínculos con sorianas, tanto Machado como los dos Bécquer. se casan con dos sorianas,
Y Soria para ellos, yo creo que fue una fuente de inspiración infinita, ¿no? Aquí eclosionó algo en el alma de ellos que hizo que escribieran lo que escribió Campos de Castillo, Machado, y ves que las dos leyendas de Rayo de Luna y el Monte de las Ánimas. Hasta aquí la huella en la ciudad y en el entorno de la ciudad, en las orillas del Duero. Pero, ¿y en la provincia? En la provincia, claro, no hay que olvidar que Gustavo Adolfo Bécquer se casa con una mujer cuyo padre es de Pozalmuro, su madre es de Novierca, es decir, Campo de Gómara. Campo de Gómara que está lindando al ladito del Moncayo. Y al otro lado del Moncayo estuvo en Veruela. Bueno, entonces toda esa zona del Campo de Gómara y la zona del Moncayo, él la anduvo constantemente por allí, porque con su hermano Valeriano andaban mucho y le gustaba mucho el paisaje. Y lo ha dejado en la leyenda de Los Ojos Verdes, que está ubicada entre Noviercas y Beratón, la cueva de Ágreda. Hay dos parajes que se disputan donde pudo inspirarse. Está también la Corza Blanca, que es en los bosques, en las dehesas próximas a Beratón. Y luego está la Promesa, que está ubicada en Gómara. Pero, por ejemplo, Almenar, que está también al lado, digamos, el protagonista de Los Ojos Verdes, que es Fernando de Argensola, pues es el noble de Almenar, ¿no? Ángel, tú eres periodista, llevas titulando y cubriendo informaciones y hablando de tu tierra muchos años. Estamos ya en la senda de una definitiva puesta en valor de la fuerza que tiene una ciudad marcada por los misterios, por los poetas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por un lado tenemos la red de ciudades machadianas que ha puesto en valor a Antonio Machado y por otro lado tenemos ya la Casa de los Poetas para Gerardo Diego, para Machado y para Bécquer. Y este año, con el 150 aniversario de la muerte de Bécquer, estamos, no solamente desde el Ayuntamiento de Soria, sino a través también de la Diputación, todos los pueblos del Campo de Gómara y del Moncayo, tanto soriano como aragonés e incluso fitero en Navarra, estamos intentando generar unas sinergias para que los turistas vayan de un sitio para otro y que esto no sea de un año, que esto sea para otro y para otro y para otro. ¿La cultura es rentable? Yo, que soy un hombre de libros, sin cultura no podría vivir. Yo soy como Borges, que decía, el paraíso tiene que ser una gran biblioteca, pues ese es mi paraíso. Sí, la cultura es rentable, evidentemente. Noviercas se ha convertido en la referencia bequeriana en la geografía de Soria y en un lugar clave en la ruta de los pueblos de Bécquer. El profesor de Lengua Española y Literatura, Jesús Garijo, nos acompaña en nuestra visita a la casa donde vivió el poeta y al museo que le han dedicado los habitantes de Noviercas, una localidad que refleja en sus calles y plazas el peso de su ilustre paisano. Jesús, ¿sigues dando clase todavía? Sigo dando clase. Oye, poquitas horas ya, porque ya estoy prejubilado, pero sigo acudiendo 2 días en semana al colegio a dar clases, sí. ¿Tú eres soriano o trabajas en...? Soy soriano, de Viana de Duero. Sí. Y trabajo en el Colegio Sagrada Familia, en la SAFA famosa de Sigüenza. Hace muchos años. Desde el año 81. ¿Es cierto que eras uno de los primeros profesores de literatura y lengua que se traía autocares y autobuses de alumnos y alumnas para que conocieran la huella de Bécquer en Soria? Pues sí, porque a mí siempre me ha gustado lo que se llama romper las paredes y educar a los muchachos en contacto con la naturaleza, no solo dentro del aula. De modo que igualmente que me los llevaba al Río Dulce, donde Rodríguez de la Fuente grabó episodios de los lobos, sí. Y pasábamos el fin de semana durmiendo en el horno del pueblo en la Cabrera o en la escuela de Aragosa, pues en un momento determinado, en el 88, decidimos organizar el proyecto cultural Bécquer y entonces año tras año vinimos a Noviercas, pasábamos por Soria primero, Almenar, Gómara, sí. Se hasta la Veruela. El recorrido. Jesús, ¿hace cuánto se inauguró? Hace unos 20 años más o menos el museo. Sí, unos 20 años, sí, yo creo que de 2001 o cosas así. ¿Se mantiene más o menos la misma infraestructura? ¿Qué es lo que, sí, no ha cambiado. ¿Qué es lo que se muestra al visitante en este museo? Bueno, pues primero en unos paneles el contexto sociohistórico de la época de Gustavo Adolfo Bécquer y de Valeriano.
el primer panel. Y después referencias concretas a momentos históricos en la vida de Gustavo Adolfo de Valeriano, y diríamos que el plano central lo ocupa el cuadro de Valeriano, el baile en las Heras. Valeriano también tuvo legado a Soria y a Noviercas. Vivió mucho tiempo acompañando, eran dos hermanos que permanecían inseparables. Desde la época de niñez en la que quedaron huérfanos, pues parecía que eran absolutamente inseparables, y en principio sí que parece que tenía Valeriano bastante preponderancia sobre Gustavo. El cuadro que ilustra una de las salas del museo está en el Museo del Prado. En el Museo del Prado. ¿Qué vínculo tiene con Noviercas? Pues está localizado en Noviercas, es decir, el lugar en el que se presentan los 15 personajes humanos, más dos cerditos en el rincón izquierdo y un perrito en el lado derecho, que le da ese tono de familiaridad, pues muy al estilo de Murillo, diría yo. Pues está localizado perfectamente en un lugar de Noviercas, que es en las Heras de Noviercas, y con vista hacia el Moncayo. Cuando venías con los alumnos a ver a Noviercas, que era prácticamente tu pueblo, y les enseñabas la casa donde vivió, tendrías una sensación de angustia bastante... Sí. Porque durante mucho tiempo estuvo abandonada, en ruinas. Ha estado en ruinas, parece que únicamente servía como símbolo de lo que había sido, pero pues daba mucha pena. Pero aún así pasábamos con muchísimo cuidado, porque a los chavales les interesaba mucho ver el lugar de residencia, el lugar donde había vivido un poeta de la categoría de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero lo cierto es que hoy, ya remodelada y convertida en un alojamiento rural, es verdad que se conserva la alcoba donde posiblemente vivieron él y su mujer. Exacto. Es decir, todo lo demás pues se ha convertido en vivienda, sacándole el mayor partido posible. La escuadra se ha convertido en un comedor con cocina y una vista extraordinaria con una terraza que da a la arboleda, en fin. Pero para mí, pues el Sancta Sanctorum de la casa es la habitación que era entonces con, se supone, escritorio y la alcoba donde no podía haber otro lugar que no fuera ese el lugar de descansar, de dormir del matrimonio. Estamos hablando de un periodo corto en la vida, aunque también su vida fue muy corta, pero en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer con su relación con Noviercas. Casi 7 años creo que fueron que estuvo. Y convivió con su mujer. Exacto. ¿El papel de la mujer y el papel cuál fue? El papel de la mujer fue muy importante porque fue la época más fructífera. Él fue, según Eliodoro Carpintero, muy feliz en ese tiempo, quizá el tiempo más feliz de su vida y al mismo tiempo el más fructífero en la producción literaria. Luego es evidente que la comunión con su mujer fue lo que posibilitó que Gustavo Adolfo Bécquer viviera en esa producción literaria que no tuvo límite. ¿Y por qué viene a Noviercas Gustavo Adolfo Bécquer y por qué vive aquí? ¿Qué es lo que le vinculó en aquellos años a esta localidad? Pues el conocimiento de Casta lo tuvo en la propia casa del padre de Casta, el doctor Esteban Navarro, donde acudió al cuidado de alguna enfermedad. Y allí encontró a Casta, y después ya de casarse en el año 1861 en la iglesia de San Sebastián de Madrid, pues se vinieron en temporadas a vivir a Novierca. Es evidente que el Monte de las Ánimas, San Polo, la ciudad de Soria, donde llega cuando va a casa de su tío Curro, empieza el contacto, y ahí está muy claro y muy definido el escenario de algunas de las leyendas. ¿El resto de las que hablamos están por aquí todas? Exactamente, sí. La promesa en Gómara. Una leyenda preciosa, aquella del muchacho de Gómara noble que tiene que ir a Granada a la lucha contra los moros y hace su promesa a una Margarita y luego muere y no puede cumplir. Muere Margarita porque el muchacho no llega, y al final, cuando viene, se encuentra con que la mano de Margarita nunca se entierra en la tumba hasta que no se realiza esa boda macabra, diríamos, con la mano muerta. Es decir, todo eso está en la segunda, diría yo, de las tendencias de la novela corta, es decir, una tradicional y luego la otra fantástica. Entonces esta novela fantástica
en Gustavo Adolfo Bécquer es la que nos ha dejado luego ¿Ojos verdes? Los ojos verdes en Noviercas, es decir, con personajes protagonistas de Almenar, porque es Fernando de Argensola, el heredero de los marqueses de Almenar, y situada tradicionalmente, pero esto lo dicen todos los mayores también, es decir, te encuentras en Noviercas con que la gente te puede recitar una rima o te puede decir, bueno, pues de mí fueron ellos los primeros que me llevaron al Pozo Román, al pie del Monte Toranzo, en el Moncayo soriano, donde se sitúa la leyenda de los ojos verdes. Para un profesor de literatura, todo este movimiento cultural que va a desembocar en el turista, que va a hacer que muchas personas se desplacen para ver los lugares bequerianos. Eso, incluso hoy que ya se va a rematar ya una ruta bequeriana, todo esto tienes que estar muy cómodo porque vamos a leer más. Vamos a abrir más las páginas del romántico. Independientemente de que Bécquer es muy atractivo para los jóvenes, yo siempre propongo, sobre todo, pues dedicarse especialmente a los muchachos de 16, 17, 18 años, es decir, cuarto de la ESO, primero de bachiller, y luego ya la formación de cada uno le llevará a profundizar más, igual que le llevará pues a profundizar en Garcilaso o le llevará a Juan Ramón, que son los tres grandes. Yo tengo que decir que mi afición a la poesía primero llegó a través de Juan Ramón Jiménez, pero evidentemente ahí detrás estaba la poesía y la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Al hablar de Juan Ramón Jiménez hablamos de Moguer, donde hay un museo de su casa. Otro romántico, José Zorrilla, en Valladolid. ¿Podremos ubicar Noviercas, este museo, o el territorio de Soria, en el escenario bequeriano, más allá de Sevilla o de Madrid? Sí. Noviercas es el epicentro, diríamos, de la biografía y de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer en Soria. Es decir, la vida de Gustavo Adolfo en Soria capital es muy importante y además se refrenda en esas dos leyendas que hemos nombrado, el Monte de las Ánimas y el Rayo de Luna. Pero toda la biografía de Bécquer en Noviercas y además la creación de la leyenda de los ojos verdes, yo creo que es algo muy significativo. Es decir, Noviercas está en el plano de ese conjunto cosmopolita, diríamos, de la obra bequeriana. Me ha sido un placer, profesor. Gracias por atendernos. Y ya un solo consejo por último. Venga. ¿Por qué tenemos que leer a un romántico? ¿Tiene cabida hoy este tipo de literatura? Tiene cabida. Hoy habría que matizar un poco porque se sitúa a Bécquer dentro de la tendencia del romanticismo, pero es un romántico tardío, es decir, que hilvana ya más bien con el simbolismo y con la perfección de los poetas del modernismo hispanoamericano. Es decir, que ese sentimiento que a veces dota a las rimas, además de eso hay que valorarlas desde el punto de vista literario en su perfección, la perfección que buscó toda la vida Gustavo Adolfo Bécquer en la palabra y luego buscó Juan Ramón Jiménez, la palabra mía eterna que decía Juan Ramón Jiménez.